Hola, muy buenos días. Ya estamos en su programa Mexicanos Chingones. Hoy jueves 7 de noviembre. Ya se nos está acabando el mes, ya falta cualquier cosa para que empecemos a poner foquitos en la casa, la Navidad y otra vez empezar. Y seguramente usted va a ponerse a dieta, va a decir que ahora sí va a hacer esto, las metas, pero ¿sabe qué? Mejor cada día hacer algo diferente y poco a poco llegamos a la meta que tenemos planeada, ya sea para bajar de peso, para, no sé, reforzar alguna parte del cuerpo, comprarse un carro, una casa, en fin, para lo que usted decida. Hoy es día de mucho festejo, es día de San Ernesto, de Florencio, Rufo y Herculano. No conozco a ningún Hercu, ni, no es cierto. Vamos a saludar a Ernesto Acosta, un gran amigo que hoy está celebrando su santo. Florencio Díaz Armenta es el único que conozco, no me acuerdo de algún otro Florencio. El jueves es también cumpleaños, tenemos cumpleañeros este día. Mi queridísimo amigo Ernesto Muñoz Quintal, un joven muy inteligente, él inició en el área de gobierno, creo que su primer mentor fue Genaro Encinas Esré, ya me acordé, me andaba fallando el cerebro. Genaro Encinas Esré creo que fue su primer mentor y bueno, él ya brilla y despuntó por sí mismo. También es cumpleaños de una querida amiga que ella está allá en Kentucky, Diana Alvarado. María Elena Carrera también cumpleaños hoy, muchas felicidades. Karina Cardosa, aquí estamos de fiesta, una de nuestras productoras está cumpliendo años, está chiquita, tiene 25 años apenas. Mi querido amigo Juan Carlos Solís también cumple años, Neto Becerra de los medios y la tía Ernestina Ibarra. Muchas felicidades. Mañana mi maestro de biblioteca, Francisco Javier Covarrubias, la payasita Yayis, no sé si es cumpleaños de la payasita o de Gladys, ¿no? La persona que tiene ese personaje. También es cumpleaños de Maribel Escalante mañana, Carlos Monroy, Jesús Román Gutiérrez, Matilde Álvarez y el sábado otro primo, Luis Alfonso Duarte Noriega. Ni modo, los que venimos de familias de pueblos, hay como 100 primos, ¿no? Miguel Ángel Barroso, el colega, y César Arbizu también cumpleaños el sábado. Así es que bueno, muchas felicidades, pero todos tenemos algo que celebrar y es el hecho de que estamos respirando. Así es que disfrute cualquier momento, en serio que a veces parece que está muy oscuro todo, pero dicen que cuando más oscuro está es porque la luz se acerca, así es que tenga fe, siga adelante y sonría. Esto es Mexicanos Chingones. Regresamos a Mexicanos Chingones. ¿Se acuerdan que ayer le dije que tenía pendiente un tema de las aplicaciones con las que podemos buscar pareja? Supuestamente hay cierta seguridad ahí y sobre todo no pierdes tiempo, pues porque si quieres pareja para ir a platicar, pues ahí la encuentras. Si quieres pareja para tratar de hacer algo en serio, también. Y si quieres pareja para sexo casual, también ahí lo encuentras. Pero ¿cuál es el riesgo? Me estaba platicando un amigo, que es el primo de un amigo, su amigo fue acusado de violación y pues ustedes saben que ahorita las leyes están a favor de la mujer. Mientras averiguaban si había violado o no, lo meten a la cárcel, le abren un proceso, creo que duró alrededor de un mes el proceso, donde él pudo comprobar que una persona, una muchacha, una mujer, lo contactó por una de estas aplicaciones, se vieron, tuvieron relaciones sexuales, él pensaba que pues que iba a ser algo casual o que iba a ser algo que a lo mejor podía tener futuro más adelante. El caso es que les tomaron fotos cuando tuvieron intimidad, lo acusaron a él de violación a menor de edad, cuando supuestamente pues la chava era mayor de edad,
pero gracias a que él guardó todas esas conversaciones, le pedían dinero a cambio de no denunciarlo. Era pues una manera de chantajear, de extorsionar. Él no cedió, efectivamente cumplieron su amenaza, lo metieron a la cárcel mientras duraba el proceso. Gracias a que él guardó todos sus mensajes, que no los borró, pudo comprobar que era un proceso de extorsión lo que estaba viviendo. Pero bueno, la idea es que usted se alerte, que esté pendiente de este tipo de cosas. Digo, estamos en el siglo XXI, nada nos asusta, pero digo, si va a entrar a este tipo de aplicaciones, pues tenga mucho cuidado, y más si va a tener intimidad con esa persona, de que pues vea con quién se está relacionando antes. O sea, si bien las aplicaciones tú sientes seguro por lo que ves o dice ahí que es la persona, muchas veces detrás de eso hay todo un equipo de crimen organizado, porque es crimen organizado que está buscando cómo beneficiarse a través de explotar una debilidad, en este caso de hombres. También hay mujeres que caen en esto, pero bueno, este caso que yo conocí es de un hombre. Tenga mucho cuidado. Este es el comentario de hoy. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con una de nuestras invitadas de hoy. Volvemos en un momento. Ya regresamos aquí a Mexicanos Chingones. Estamos con la licenciada Samantha Gamboa. Ella es asesora en organizaciones del TEC de Monterrey. Chica TEC. Así es, a mi alma mater. Muy bien. ¿Eres de aquí, Samantha? ¿De Hermosillo? Soy de Nogales, Sonora, pero mi sueño desde que estaba yo en prepa era estudiar en el TEC de Monterrey. Me vine para acá y aquí me quedé. Ah, muy bien. ¿Cuántos años tienes aquí en Hermosillo? Ya tengo casi 12 años viviendo en 12, Hermosillo. wow. Ya soy aquí también. Pues sí, ya te adoptamos, ¿verdad? Así es, ya me gustó mucho su ciudad. Oye, pero Nogales a mí me parece una ciudad con gente muy cálida. Muy campechana, muy transparente. La gente que es, o sea, en sí de Nogales, ¿no? Pero y aquí es un poquito diferente. Yo sentí ese cambio, pero ahorita yo ya encontré mi círculo y ya soy como pez en el agua. Ah, muy bien. Sí, a mí te reciben con mucho gusto allá. Sí, te abren las puertas de su casa. Ajá, es muy cálido. Es como, digo, Hermosillo también vivimos eso, pero cuando éramos un pueblo, que no éramos una ciudad tan grande. Yo me imagino que con el paso del tiempo se va perdiendo eso, pero Nogales todavía lo tiene, pues, ¿no? Es algo de lo que creo que con el paso del tiempo vamos perdiendo, como que esa humanidad, ese lado humano. Así es. Samantha, y nos vienes a platicar de la Expo Industrial Canacintra. Así es, y pues vengo a invitarlos a todos ustedes a que puedan acompañarnos a este evento tan importante, el cual tiene 19 años de llevarse a cabo a favor de Canacintra, quienes son los protagonistas y organizadores de todo este evento. Entonces la intención es invitarlos a que nos acompañen. Se pueden hacer su preregistro gratuito en www.expoindustrial.mx y así podrán gozar de estar con nosotros el 13 y 14 de noviembre, ahí en los eventos y los que vamos a tener de conferencias también. Que están fabulosas, ¿no? Yo estoy impresionada
por el foro empresarial. Digo, ya sé que tienen 4 foros, Sí. pero el foro, digo, de empresas familiares. Ajá, es algo que anda mucho ahorita. Sí, porque normalmente la mayoría de las empresas son familiares. ¿Y cómo profesionalizas ese negocio para que al final del día es una empresa que trascienda, que crezca, que no se quede como un negocio tal vez pequeño? ¿O cómo profesionalizarlo más que nada? Yo creo que ese es el gran reto, y también pues en el TEC estamos muy enfocados en apoyar en eso. Sí, ustedes tienen una incubadora maravillosa también. Así es. Si usted tiene un negocio, tiene una idea, puede acudir ahí al TEC de Monterrey y no tiene costo, ¿sí? Depende del tipo de programa que ustedes quieran, pero con mucho gusto los asesoramos en los 2, o creo que son 2 tipos de programas en los cuales se pueden sumar, y les podemos orientar un poquito en su proceso. Así es que bueno, esa es otra cosa, ¿no? Que estamos promoviendo el TEC de Monterrey. Así es. Pero recuerde que aquí estamos para darle ideas para que usted esté mejor en su empresa, en su casa, en su familia, que se quite el gusanito de a lo mejor quiere hacer algo, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, ¿y ustedes ahí en el foro qué van a hacer o en la expo? Nosotros vamos a tener un stand en el foro, el cual va a estar 13 y 14 de noviembre todo el día, pero además de eso vamos a tener una conferencia bastante interesante el día 13 de noviembre de 3:30 de la tarde a 5:30. Esto va a ser impartido por uno de nuestros directores del Instituto de Emprendimiento, Isaac Lucatero. Es una persona totalmente extraordinaria, una preparación increíble, más de 5 maestrías, doctorado, una persona sumamente disruptiva, y meramente vamos a hablar de eso, lo que dices, cómo hoy en día sobrevivir a la monotonía, a los cambios que no esperas, y cómo poder salir como que surfear en las olas en vez de ahogarte, ¿no? Entonces es algo lo que él va a conversar en esta conferencia de 2 horas. Wow, qué interesante, porque si bien ahorita es un proceso de innovación constante, a veces se vuelve rutinaria. Sí. Tanta innovación, dices tú, ya basta, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para surfear eso? ¡Uy, qué interesante! Así es. Y dices que va a estar ahí, entonces, ¿qué día? Él va a estar en la conferencia el 13 de noviembre de 3:30 a 5:30, y ya nos quedamos toda la tarde porque Canacintra tiene una agenda bastante interesante de un conversatorio después de eso, Sin Miedo al 2020, y después finaliza con un cóctel para un networking con empresarios. Entonces pues ya nos quedamos ahí hasta las 9. Sí, yo comentaba en ediciones pasadas que lo mejor es bloquear esos días y enfocarte ahí. Ahora, usted tiene un pequeño negocio, vaya y promuévase. Así es. Porque puede ir a repartir tarjetas, o sea, va a tener a cuántas personas más o menos ahí. Uy, van a ser más de 3,000 personas, más de 130 stands o distintas empresas que van a estar también ahí participando. Entonces, imagínense, más de 100 prospectos va a tener ahí. Entonces, uno que le pegue está muy bien para una inversión mínima que va a ser estar ahí, se va a capacitar. Así es. Regalan muchos souvenirs. Sí, dulces, galletitas, de todo. Sí, muy bien. Bien, Samantha, pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, a ustedes, muchas gracias por invitarme, Iris. Y ojalá que este expositor maravilloso nos pueda compartir algunas de sus tips o sus experiencias. Ahí te vamos a encargar que seas nuestro enlace para poderlo traer a este programa. De hecho, yo le pedí mucho que se quedara todavía, bueno, el día 13 es la conferencia, pero el día 14 lo tenemos libre para ir a visitar alguna empresa si a alguien le interesa. Tenemos algunos huequitos en agenda todavía que podemos aprovechar para llevarles a Isaac Lucatero ahí con ustedes. Wow. ¿Y a dónde se pueden comunicar contigo? Se pueden comunicar a través de mi correo, que es samantha.gamboa@tec.mx. Y muy importante, no olviden hacer su preregistro en expoindustrial.mx con Canacintra para que puedan acompañarnos de manera gratuita. Muy bien. De todas maneras, la entrada es gratuita, pero así va a ser más fácil el acceso, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias, Samantha. Al contrario, ustedes, muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con el personaje de hoy. En Lion Skinner utilizamos tecnología para innovar procesos y ser más ecológicos en la forma de trabajar. Queremos evitar solventes que dañen el medio ambiente y el personal que trabaja internamente, y hacer que la prenda siempre luzca bien y que no pierda su estructura original para que tú la uses perfectamente.
hoy. Regresamos ya con el personaje de hoy, personajazo en Mexicanos Chingones. Está el licenciado Miguel Tadeo Nichols Flores, ¿no? Porque luego dicen que no tenemos mamá y sí tenemos. Sí, no, sí. Sí, y bueno, ustedes lo presenté como especialista en desarrollo deportivo, pero eso todo un estuche de monerías, pues, ¿no? Es una de las tantas actividades, ¿no?, que desarrollamos ahí. Yo lo conocí en el sexenio de Armando López Nogales como director de CODESON. De la Comisión del Deporte, ajá, primero de Instituto Sonorense de la Juventud y el Deporte. Y lo transformamos en CODESON, ¿no? Muy bien, pues buenos días. Muy buenos días. A darle la bienvenida tradicional. Muy buenos días, gracias por estar aquí, por darse ese tiempo. Me dice que de aquí se va directo al gym porque él no perdona no hacer ejercicio. Dice, eso no es negociable. Yo le digo todos los días lo negocio, a veces gano, a veces no, pero ahí va. Maestro, usted de Navojoa. Nacido en Navojoa, en la colonia Aviación en Navojoa, Sonora. ¿Rompió el estigma de Navojoa? Pues yo creo que sí, quién sabe qué piensen los demás. Vivimos en una democracia, lo que diga la mayoría. ¿A qué edad se vino para Hermosillo? Yo tenía 4 años de edad, mi padre ferrocarrilero, a propósito, una felicitación a todos los ferrocarrileros, hoy en su día, ¿no? Ah, muy bien, felicidades. Y pues le dan un cambio aquí a Hermosillo, que es cuando se construye la nueva estación, la estación Pitic. La Pera, todavía le tocó a él ser el jefe general de trenes en la Pera del ferrocarril, cuando estaba aquí en el centro, ¿no? Y ya de ahí se trasladó todo hacia allá en la Pitic, ¿no?, la nueva estación. Uh-huh. Y ahí trabajó durante 35 años, él se jubiló en ese puesto, en ese cargo, de tal manera que pues yo traigo el ruido de las máquinas, el olor del diésel y sobre todo las mareadas en el carro de pases del ferrocarril, ¿no?, porque me tocó viajar, a toda la familia nos tocó viajar muchísimo en que antes, ¿no?, era un privilegio viajar en tren, ¿verdad? Sí, cuando era así importante que las jóvenes y los jóvenes que se iban a estudiar a Guadalajara, que era muy común, o a la Ciudad de México, llegaban en tren y se les recibía con mariachi. Obviamente ya después el aeropuerto desplazó en importancia, pero socialmente era un gran acontecimiento ir a la estación del ferrocarril. Sí, yo recuerdo que en alguna ocasión, siendo niños, nos llevaron en ferrocarril a la Ciudad de México, y para mí fue una muy grata experiencia. Mucha gente platica cosas de terror en los trenes, pero para nosotros fue muy cómodo porque dormimos ahí, teníamos el camarote, o sea, como si viajaras en un barco, pero ibas en el tren. Es que dependía en qué clase viajaras, ¿no? Porque había la clase que ahora le llamamos turista, ¿no?, en los aviones, y la VIP, que eran los camarotes, y los pullman, ¿no? Y el carro de pases era un punto intermedio, que era donde viajaba pues la familia de los ferrocarrileros, ¿no?, que teníamos una credencial. Eran especiales también. Era especial, sí, ¿no? Normalmente no se llenaba siempre, pues, pero lo abordaba. ¿Y no les cobraban, maestro? No nos cobraban, por lo menos como mi padre trabajaba para el Ferrocarril del Pacífico, de Nogales hasta Guadalajara, no tenía costo para nosotros. En alguna ocasión fui a la Ciudad de México y tuve que transbordar ahí a las ferrocarriles nacionales en Guadalajara, y ahí sí ya pagué yo, ya no funcionaba mi pase, ¿no? Pero, ¿y no le dio por agarrar mochila e irse a recorrer el país? No, porque nos tenían muy ocupados estudiando, y si no estudiábamos, pues hacíamos deporte. Entonces fuimos una familia forjada bajo un cierto yugo de disciplina fuerte. Pues mi madre fue enfermera, ella práctica, ¿no?, muchos años, de carácter muy fuerte, que era la que primero nos daba el catotazo y después preguntaba, ¿no?, ¿qué hiciste? No hice nada, ¿no?, pero pues por si llegas a hacer, bueno, ya sabes, ¿no?, la próxima. Entonces y no andábamos traumados como ahora que nos llevaban a psicólogo, ¿verdad? No, el psicólogo era la chancla, no, ahí va la chancla, y obviamente pues el trato cariñoso, afectuoso, ¿no?, de nuestros padres, que siempre estaban pendientes de uno. Y obviamente también sí nos cumplían ciertos caprichos, ¿no?, porque pues alguna vez yo quise tener un guante de béisbol profesional y mi padre hizo el esfuerzo, ¿no?, y no sé a quién de mis hermanos le quitaría algún otro regalo, y ahí me compró un guante Rawlings, ¿no? De los 10 hermanos. Eso era previo a haber hecho berrinche una semana, ¿no?, de andar
haciéndose el enojado para que poder, pero aportábamos algo, ¿no? Pero fíjese, maestro, qué curioso, porque usted aprendió a pedir y a lograr cosas para usted. Claro. En el caso personal, yo nunca pedí nada. Mi mamá nos compraba ropa, nos compraba juguetes, siempre hacían el esfuerzo y nos daban. Entonces nunca hubo necesidad de pedir. Entonces yo no sé pedir para mí. O sea, pero usted sí aprendió a pedir para usted, pues. Bueno, a forzar ciertas circunstancias, ¿no? Ajá. Pero además el guante le servía al equipo, ¿no? Entonces pedía yo para el equipo. Ah, muy bien. O sea, hasta en eso, pues. Sí, y obviamente fuimos forjados bajo una disciplina de que había que contribuir, ¿no? Entonces, por todos ejemplo, si algo. yo era estudiante de la Universidad de Sonora, por formar parte del equipo de béisbol, que no era fácil formar parte de los búhos de la Universidad de Sonora, quedaba exento de los 300 pesos que se pagaban al año. Entonces, si un guante costaba 500 pesos, yo aportaba ya mis 300 pesos, que yo no le decía en mi casa que me exentaban a mí, porque ese dinero me lo daban y yo eso aportaba para el guante. Maestro. Pues, ¿no? Entonces, pero aparte había que devolver la satisfacción, ¿no? Y si aquello, si era duro tener entrenamientos y poder tener resultados para estar en el equipo, pues obviamente eso te comprometía más el haber recibido algo, ¿no? Maestro, pero usted tiene 1.85 de estatura, ¿no era más fácil que jugar a básquetbol que béisbol? No, nunca tuve la habilidad para el básquetbol, de hecho ni el gusto tampoco por el básquetbol. De niño jugué fútbol y pues a mí me decían, tú eres defensa central, pues yo tiraba patadas para todos lados, pero el béisbol lo traía yo en la sangre. Es que mi padre, pues él, aparte que organizaba el equipo de béisbol del ferrocarril, que era un equipo donde se mezclaban profesionales con amateurs, con los hijos de los ferrocarrileros que estudiaban en la universidad, se iban integrando, y yo fui bad boy del equipo del ferrocarril. Y es que el nivel de los beisbolistas, sobre todo de Sonora y de la región de los ferrocarrileros Empalme, era de alto nivel, ¿no? Sí, los domingos llegaba una playa de jugadores exprofesionales ferrocarrileros y se integraban y era yo pues el que cargaba los bats y calentaba los pitchers. Entonces el béisbol se fue metiendo en mi sangre y tenía pues ciertas aptitudes o habilidades naturales que me permitieron destacar en el béisbol. No sé qué tan chaparrito hubiera sido en el básquetbol, porque pues la verdad es que 1.85 es un enanito en el básquetbol, en el actual, ¿no? Quién sabe si lo hubiera practicado más, pero no me gustaba. Entonces el amor por el deporte fue a través de su padre. A través de mi familia, ¿no? Porque mis hermanos mayores también practicaban, y mi padre pues obviamente pues que me traía ahí y me gustaba a mí andar ahí porque aparte el premio era después del partido de los domingos. Que no toque la mesa, maestro. Ay, perdón, si es que no sabía que la usaba mi compadre Quirrín para ciertas levitaciones aquí, perdón. Eso y más hace Quirrín. Que después de los partidos era la comida e irme con mi padre a la estación del ferrocarril y subirme a la máquina a dar la vuelta cuando switchaban ahí en los movimientos del patio, ¿no? Y jalarle pues el recreo, pues. Ese era el gusto pues de un niño, imagínate, de 8, 9 años de edad. Y cuando termino la primaria, ingreso yo a la Universidad de Sonora a la secundaria, porque tenía escuela secundaria, la Unison. De ahí es donde se va adquiriendo en la práctica de manera inconsciente el conocimiento de lo que es una verdadera organización deportiva hacia el alto rendimiento. Al tener escuela secundaria y preparatoria en la universidad, la clase de educación física era un proceso de selección y preparación del deportista hacia el alto rendimiento, así a pasarlo después a un deporte. La educación física no era una clase de que había que correr. Váyanse a correr. No, era que los propios entrenadores de los equipos de la universidad, Pancho Hernández en voleibol, Sergio Hernández el atletismo, el profesor Gustavo Hayers el del béisbol, el softball, Rodrigo Elizalde, Marcelo Sabe, también, ellos iban... Pero qué personajes. Ellos iban seleccionando de acuerdo a las aptitudes en las baterías que nos ponían a hacer de ejercicio y decían, este sirve para el béisbol, para el básquetbol y para el voleibol, ¿no? Entonces a mí me seleccionan para dos deportes, que era el voleibol y el béisbol. Tenía habilidad para ambas partes, pero en el voleibol no tanto, porque no lo había jugado yo, y
hubo un momento que hubo que decidirse, o escoges el béisbol o el voleibol, porque puedes sufrir una lesión, ¿no? Por los distintos tipos de movimientos que se hacen. Y pues yo obviamente traía el béisbol en la sangre, yo me incliné por el béisbol. Así los 3 años de secundaria, bajo el mando y la supervisión del profesor Gustavo Jair, que era un gran técnico, además un gran instructor, pero con una disciplina durísima. Pues ahí llegas tarde y no juegas, ¿no? Ahí no había estrellas. Devolvías el uniforme y no había, ahí que si no tengo ganas, no, ahí no, ahí si cometías un error no había desánimo, se lo tomaba en cuenta, y la práctica siguiente era hacer 1000 veces aquello que hiciste, que cometiste un error, fuera un error físico o mental, ¿no? Porque también los errores mentales los teníamos que practicar muchísimas veces hasta que se hacía automático aquello. Entonces era la única manera de llegar después a competir y darte cuenta que era el camino al éxito. ¿Por qué? Porque los resultados eran obvios ante jugadores de equipos que eran superiores físicamente o en experiencia, pues nosotros éramos unos verdaderos demonios contra ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues teníamos ese espíritu, y aparte era una característica, son universitarios, ustedes tienen que jugar con mucha inteligencia, y la inteligencia empieza por prepararse bien, nada de que estarse persignando. Dios no puede estar del lado de ninguno de los dos, porque todos somos hijos de Dios. Tipotivo. Y yo en el libro que escribí sobre la filosofía del deporte, pues pongo un tip ahí que digo, pues que hay dopaje químico, hay dopaje, y el dopaje celestial es el que pide el jugador cuando se persigna el pitcher, se persigna el bateador. Entonces del lado de quién está Dios, entonces el que se persignó primero dice, bueno, eso es tomar ventaja sobre los demás, ¿no? Ya no hay equidad, ¿no? Ni de género, ni de condiciones de juego. En fin, aquello va generando y creando un espíritu de competencia, que ya de por sí lo traía, porque en una familia de 10 hermanos había mucha competencia, ¿no? Sí. Con la comida, quién era más hábil para sacarle el tapón al otro, ¿no? Entonces va desarrollándose la inteligencia y la agudeza mental para estar siempre listo para que no te ganen, ¿no? Y eso, aparte, para ir aprendiendo de los demás e ir enseñando a los más pequeños, pero sobre todo un carácter muy solidario entre nosotros, ¿no? Maestro, vamos a hacer un pequeño corte para que ahorita nos platique cómo es la profesionalización del deporte, la de usted, y cómo está ahorita. Vamos a ir a este pequeño corte. En Lions Skinner utilizamos tecnología para innovar procesos y ser más ecológicos en la forma de trabajar. Queremos evitar solventes que dañen el medio ambiente y el personal que trabaja internamente, y hacer que la prenda siempre luzca bien y que no pierda su estructura original para que tú la uses perfectamente. Regresamos a Mexicanos Chingones. Estamos con el maestro, el profesor
Miguel Tadeo Nichols Flores. Por nomás el Nichols le dicen, ¿verdad? Pues es que es por el apellido, ¿no? Es llamaba la atención, pues. Siempre sí, porque pues era un apellido de origen extranjero, ¿no? Ajá. Ahora, ¿de dónde viene el apellido? Esa es otra parte de la historia, brevemente te la comento. Es que toda mi familia, por el lado de mi padre, son ferrocarrileros. Entonces, según las anécdotas y los relatos de mi abuela materna, la familia llegaron de Estados Unidos trabajando en la construcción de ferrocarriles aquí a México, ¿no? Y se fue distribuyendo la familia por toda la vía férrea, en Empalme. O sea, trae sangre... Pues hay sangre extranjera, no se sabe de qué, ¿no? Pero sí hay... Pues aquí en Sonora hay mucho francés, hay mucho... la gente blanca y de ojo de color verde y azul de la sierra son franceses, ¿no? Supuestamente. En fin. Y por el lado de mi madre, pues ella era, su padre era indio mayo, pues, ¿no? Entonces mi madre, pues había un mestizaje, entonces ahí donde nos surgen estas características, porque mi padre, pues es blanco, esta es blanca con ojos, pues es ojos arcos, ¿no? Entre azul y verde. Y de todos los 10 hijos, el único que hereda, pues, la condición de los ojos claros es tu servidor. No sé todavía en la siguiente generación quién de los vaya de mis hijos a tener hijos, ¿no? Pero ahí va, ¿no? Así es. Maestro, usted me decía en una plática que tuvimos anteriormente que precisamente eran tan buenos antes los maestros de educación física que se fijaban en las habilidades y las capacidades que teníamos. Bueno, en mi caso, no, porque yo me acuerdo que a mí nomás me ponían a correr como loca y nunca me dijeron si era buena para algo o no, si podía mejorar con una técnica o no. A usted sí le tocó esa parte. Pero ahorita, ¿qué está pasando? Bueno, es que las condiciones sociales, el contexto actual ha cambiado mucho, muy distinto al que vivimos otras generaciones, donde pues recordemos que no había tanta restricción para el maestro ni del aula ni para el maestro de educación física de aplicar castigos incluso físicos, o denostar, ¿no? Avergonzar al niño o al joven si no se atenía pues a determinadas conductas que eran las ideales para el aprendizaje. Y si ha evolucionado la sociedad, el magisterio es el que se ha quedado atrás, como un poco anonadado en cuanto al ver pasar la vida muy rápido y que su preparación sigue siendo la misma de hace 50 años, ¿no? Entonces, si hablamos de una reforma educativa, estamos hablando de algo que se dio en México, pero que llegó nada más al nivel administrativo y laboral. No se ha entrado a reformar ni programas de estudio, ni planes de estudio, ni los sistemas, ni el sistema educativo nacional se ha adaptado de acuerdo a la pluralidad que vivimos en el país. No podemos tener el mismo sistema educativo para Sonora que para Chiapas. No. Son dos contextos totalmente distintos. Sin embargo, son cosas que vendrán con el tiempo y una vez que se entre en cierta mesura. Ni tampoco podemos traerlo de Chiapas y el estilo de vida que hay allá y aplicarlo a un sonorense, porque entonces, pues no, quién sabe qué tipo de sono chapaneco vaya a surgir por ahí. Entonces, aparte éramos menos alumnos, eran más pequeños, había mejores condiciones de vida y el maestro de educación física no tenía que trabajar en varias escuelas para poder para que le alcanzara su recurso para mantener a su familia. Entonces la vida es más agitada ahora. Se supone que antes la escuela albergaba más al deporte, entonces no era nada más la educación física, la educación física no es que te pongan a correr, es una preparación psicomotora que hace que vayas adquiriendo habilidades mentales conectadas con las habilidades físicas. La educación física empieza desde que naces, pues, ¿no? Ahí te empieza la mamá a mover los brazos, las piernitas, es lo que llaman la gimnasia en un sistema de educación inicial. Y obviamente aquella flexibilidad con que surge el cuerpo al nacer se va perdiendo con el paso de los años si no se lleva a cabo una gimnasia, una educación física para conservar esa flexibilidad que va a ser la base de todas las técnicas para el deporte. Porque entonces, sí se puede, ¿verdad? Se debe conservar, es que se debe conservar con una correcta educación física, pero si el maestro de educación física
que antes te dedicaba toda la tarde en la primaria, ahora pues nada más te dedica media hora, porque en media hora tiene que llegar a la siguiente escuela porque él tiene otra plaza, ¿no? La plaza federal llamada, es decir, no podemos culpar al profesor de educación física, que sí está preparado para eso, pero el contexto lo rebasó. Y lo que no se ha sabido adaptar es el trabajo del profesor de educación física con el trabajo del profesor del aula. El profesor del aula, para poder retener la atención del alumno que viene cargado de energía o viene totalmente desgastado por una mala alimentación, pero la mayoría no tienen la atención puesta en lo que les vas a enseñar porque traen demasiada energía, pues el chamaco está alborotado dentro del salón. Entonces el maestro del aula no está preparado para realizar actividades físicas con el alumno dentro del salón de clases o fuera del salón de manera emergente para regresarlo al aula ya sin ese exceso de energía y con su mente ya ocupada en lo que se le está enseñando. O sea, si se hace esto, tendríamos mejores alumnos y mejores deportistas. Si nosotros enseñáramos aritmética en la cancha de básquetbol, si nosotros enseñáramos geometría en el campo de béisbol, o en la instalación deportiva que tenga la escuela, o lo que se puede implementar como una actividad física, si conectamos lo concreto con lo espiritual o lo abstracto del conocimiento, entonces estamos llevando a cabo una función muy importante que es la del conocimiento significativo. A mí me significa el área del área de tiros libres, un cono se me figura. Entonces, obviamente, ahí yo aplico, ¿qué es la cancha de básquetbol? Es un rectángulo. Vivirlo, pues lúdicamente. Si la divido diagonalmente, entonces tengo 2 triángulos y sobre ello empiezo a enseñar la geometría y empiezo a trabajar el álgebra y empiezo a enseñar hasta el cálculo diferencial e integral, de lo concreto hacia lo abstracto. A muchos alumnos nunca se nos dijo qué era pues aquella famosa fórmula general, qué representaba en la... ¿El pi, el 3.1416 o qué? O sí, bueno, sé sí, porque nos pintaban la rueda ahí, ¿no? Y ahí estaba, y era el radio, ¿no? El pi por radio, el cuadrado, etcétera, ¿no? O el triángulo, pero ¿qué representaba en la vida real? Nunca nos llevaron un cajón de bola y aquí está, mira, aquí en este pedazo, aquí está un triángulo, aquí van a encontrar ustedes esto, ¿no? Ejemplificarlo, pues. O sea, nosotros normalmente el mexicano tendemos más, y el ser humano, a aprender de lo concreto hacia lo abstracto. Es decir, primero vemos esta mesa, ya sabemos aquí, y que es un círculo y que en el centro está el punto, y de ahí vamos a empezar a partir. Entonces yo ya estoy de lo concreto a lo abstracto. Lo abstracto es que esa fórmula le va a aplicar a cualquier mesa redonda de cualquier tamaño, ¿no? Sea milimétrica o sea una mesa. Maestro, sí. Usted me decía también en una plática anterior que tuvimos, pues que usted le dio mucho impulso al deporte. Armando López Nogales quiso darle mucho impulso al deporte, y usted obviamente siendo parte de su equipo también, y comentaba de que ahora no se hace nada. Bueno, no es que no se haga nada, lo que pasa es que si no se innova, bueno, sí, no se hace algo para avanzar más allá de lo que ya se había avanzado. Cuando yo tomo la dirección de deporte, previo a eso hice yo un conjunto de invitaciones a distintos especialistas en distintas áreas del deporte de competencia, el deporte para todos, el deporte recreativo, llamado así, el deporte de alto rendimiento, etcétera, etcétera, y entre todos, y especialistas jurídicos, porque el deporte no tenía un marco jurídico apropiado en ese entonces. Había un decreto que creaba el ISODEG y le daba cierta estructura administrativa, pero no había ni derechos ni obligaciones de deportistas ni de cualquier gente involucrada en el deporte ni directivos. Entonces había que crear un marco. Entonces se invita a personas deportistas que al mismo tiempo eran abogados y captan la idea y le dan forma, y surge la Ley del Deporte en 1999, que es la que rige actualmente, va con ciertas reformas. Bueno, entonces de aquella llamada a un montón de especialistas surge un programa estatal del deporte que se lo entregamos al señor candidato en ese entonces, López Nogales, y él lo plantea en campaña. Aquello prende y nos invita pues a formar parte de su equipo como director del ISODEG, Instituto Sonorense del Deporte y la Juventud, y de ahí se viene la reforma para hacer crecer el deporte, pero no nada más en el número de actividades deportivas, de disciplinas, sino en el crecimiento del niño, del entrenador, del padre de familia, del directivo. Y de las instalaciones, ¿no? Claro, porque es obvio que el deporte hay que jugarlo en alguna parte,
pero también enseñarle a jugar a alguien a practicar. Es que todos los deportes son juegos, se dice, ¿no? No todos los juegos son deportes, pero todos los deportes son juegos. Entonces, primero que nada, el deporte debe ser un juego, pues entonces el deporte debe divertir, el deporte lo tienes que disfrutar, el deporte no lo tienes que sufrir, porque hay niños a menos que apuestes, se sufre mucho, eso sí, maestro. O hay quienes le están apostando a que su hijo sea liga mayorista o sea jugador de fútbol profesional porque quieren los chorros de euros y los chorros de dólares entrar a la familia. Entonces están pidiéndole, exigiéndole a un niño tanto que le quitan el sabor del juego, del disfrutar el deporte, lo tensan tanto que pues o se lesiona o abandona el deporte y dice, no, ya vámonos, fuera el béisbol y fuera mi papá y mi mamá que están atrás ahí regañándome porque cometí un error. Es decir, al niño déjalo gozar, déjalo disfrutar, ya llegará un momento en el que él llegará por voluntad propia y conciencia propia a seleccionar qué deporte, y sobre ese deporte se va a aplicar y va a estudiarlo y va a ponerse en manos de especialistas y va a buscar el mayor, porque obviamente va a empezar a competir con los demás. Eso lo trasladas toda la vida, y si ese niño ya tuvo esa formación de competir, de que no hay imposibles, que no hay nadie que sea superior a ti, si tú te preparas mejor, vas a superarlo, y vas a encontrar pruebas que tienes que superar en la vida. Si alguien me dijo un día, si aquí trabajas en esta escuela y ganas 15,000 pesos mensuales, te estoy hablando de 1974, 75, y piensas hacer una escuela y vas a empezar de cero, donde incluso vas a tener que gastar lo poquito que tengas ahorrado, no es más cómodo, no es mejor que te quedes aquí a que antes. Y si no te funciona, bueno, es que, y si sí funciona, y si sí, ustedes van a tener un lugar donde vayan a ir a pedir trabajo cuando los corran de aquí. Mira, y no pasaron muchos años en que sí eran muy buenos maestros, obviamente, aunque no yo los hubiera ido a buscar, no sé saber qué iban a dejar allá. Pero aquello, yo me sentí listo para competir contra la vida y los obstáculos que me pusiera, las carencias, a que pues yo ya venía encarregado en ese sentido, ¿no? O sea, para eso sirve el deporte, pues también para enseñarnos a vivir la vida. Ahora, es el deporte el que me lleva a mí a participar en la vida política, y si no hay que ahorita hacer. Quiero que me hable de eso, porque ahorita me dijo una frase, priistas jagdogueros. Ahorita esperen, vamos a ir a un pequeño corte, es el último corte que tenemos, para que me explique eso de los priistas jagdogueros. Fue una analogía, ¿no? Utilizamos tecnología para innovar procesos y ser más ecológicos en la forma de trabajar. Queremos evitar solventes que dañen el medio ambiente y el personal que trabaja internamente, y hacer que la prenda siempre luzca bien y que no pierda su estructura original para que tú la uses perfectamente. Regresamos a Mexicanos Chingones, estamos con el maestro Nicos Flores, Miguel Tadeo Nicos Flores,
y estamos hablando sobre la educación y sobre estas técnicas tan interesantes que está desarrollando, y también sobre la frase de los priistas jagdogueros, pero me la deja para el final eso, para ponerle la cereza. Maestro, toda esta filosofía que usted pues de alguna manera aprendió, supo, desarrolló, la aplica en el Instituto de Occidente, porque usted formó una institución educativa, ¿no? ¿Cuándo la formó? Bueno, una vez que me surgió a mí la inquietud y aparte el ánimo que me daba la familia, ¿no? De que construir una institución educativa. En 1978, por fin, yo pude iniciar actividades con un grupo de 10 alumnos en un turno vespertino en las instalaciones del Colegio de Progreso, que es la escuela propiedad de Luis Antonio, mi hermano mayor. Entonces le daba clases en el turno matutino y en el turno nocturno, y me prestaba él un aula ahí, ¿no? Esos 10 alumnos se fue haciendo más grande el grupo. Se fue dando cuenta la gente que había un turno en las tardes que era propicio para estudiar la secundaria, y se fue integrando gente incluso adulta, ¿no? Yo había trabajado en escuelas nocturnas para adultos, como en el caso de había una secundaria nocturna en la escuela Alberto Gutiérrez, ahí donde estaba el Moralitos. Señor Moralito ahí, era apoyada por las Rosales, era apoyada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora, la FEUS, ¿no? Y ahí dábamos clases gratuitamente a alumnos de la universidad. Entonces ahí empecé yo a hacer mis pininos dando clases y con personas adultas, gente que trabajaba en el día y estudiaba en la noche. Entonces, que es un proceso diferente. Es un proceso totalmente distinto. Ahí ya no es manera normal, sino que te conviertes más que nada en un facilitador de cómo encuentre la información científica el alumno, el adulto, porque él ya trae una experiencia personal. Pues ya no le puedes hablar de la gastritis porque ellos ya la sufrieron mucho, pues. Entonces tienes que explicarle y llevarlos de la mano a dónde van a encontrar la información, qué es lo que produce la gastritis, ¿no? ¿Qué le vas a hablar de las hemorroides si ya la mayoría de ellos ya pasaron por esa etapa? Entonces, o de un proceso de menstruación, si las mujeres adultas que están ahí, pues ya le pueden dar clases a uno en ese sentido, pero el proceso científico, porque a mí me tocaba enseñarles biología, química, ¿no? Porque era lo que yo estudiaba en la universidad. Entonces, cuando inicio, a los 2 años ya tengo yo que buscar un local aparte, porque ya tenía, pues, aparte solicitudes para que también abriera secundaria matutina, y en aquel entonces tenía una importancia muy grande las carreras comerciales. Entonces preparábamos contadores privados, preparábamos secretarias, ayudantes de contador, auxiliares de secretariado, y obviamente las empresas se surtían de personal que les llevaba, las pequeñas y medianas empresas se surtían, y los bancos sobre todo, de la gente que preparábamos ahí, porque casi no tronaban empresas, porque al día tenían ellos su contabilidad. Ahora es muy fácil que se pierda una empresa porque pues ya no hay contadores privados, desaparecieron de la faz de la tierra al aparecer las escuelas de computación, enseñaban la contabilidad con computación. Entonces digo, pues si yo para manejar la computadora tengo que aprender todo un lenguaje, un programa, pues me hago programador mejor y me voy a la universidad. Entonces se hicieron contadores públicos, administradores, y un contador público te va a cobrar 30,000 pesos mensuales por hacerte una visita una vez al mes, y en ese lapso tú te perdiste con los impuestos, te pierdes con muchas cosas, y en cuanto a las utilidades, y por eso revientan muchas empresas, porque saben que están trabajando, pero no saben qué está pasando con su dinero, ¿no? Entonces empieza a crecer. Entonces empezamos a crecer y nos instalamos atrás del periódico El Imparcial, por allá, en Felipe Salido y Mina. Muy buen punto, teníamos muchos alumnos, teníamos los 3 turnos, pero nos hacía mucho daño la gente, los vaguitos de ahí, ¿no? No se robaban nada, nos perjudicaban las máquinas de escribir, se ensuciaban en ellas, etcétera, ¿no? Entonces ya conseguimos el local de la Doctor Noriega, es donde estamos actualmente, y ahí pues empezamos a transformar aquella instalación. ¿Y la diferencia de su institución frente a otras es el estilo de la educación? El estilo de educación, que es más apegado a cómo aprende el alumno. En el caso de lo escolarizado, tenemos bachillerato escolarizado, entonces hemos capacitado a nuestros maestros durante 20, 25 años en que el alumno aprende de una forma y el maestro tiene que enseñar de acuerdo a esa forma.
No, el alumno tiene que adaptarse a cómo enseño yo, porque antes decía, que viene el glostora y te va a dar con un coscorrón el director de la secundaria, porque él enseña química así, te grita, ¿no? No. Aquí es al revés, aquí el alumno, o si es muy auditivo, tenemos que llevar una técnica didáctica apropiada para el auditivo y ayudarlo a que sea también, a que desarrolle el estilo de aprendizaje de otras formas, ¿no? En fin. Entonces, cuando el maestro trabaja así, obviamente aquello facilita mucho. Cosas como esta. No podemos evitar que en la circunstancia nos pase muy rápido frente a nosotros y nos deje tirados o nos arrastre. Prohibirle a un alumno que tenga el celular en su mesabanco es antipedagógico. Mejor déjale y dale tareas con el celular. Muy bien. ¿Y sabes qué va a hacer el alumno? Va a dejar de llevarlo. Prohibirle que lleve un arete, hazlo parte del uniforme, y ¿sabes qué va a hacer? Lo va a dejar de llevar. Muy bien. Que la gorra, psicología inversa. Sí, psicología inversa, ¿no? Entonces, muy bien. No te enfrentas, porque el aula no tiene que ser una jaula, el aula no debe coartar la libertad de ser joven, de ser. Ahora, en cuanto al adulto, el adulto le diseñamos programas especiales que de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a sus necesidades, el adulto necesita mejorar su vida, no necesita crear una nueva. Entonces no se puede escolarizar en las universidades donde tendría que ir todos los días y de repente pues le dicen, ahora tu turno es en la tarde, pero el semestre anterior le dieron permiso para faltar en la tarde, porque iba a trabajar, iba la mañana. Uh-huh. Entonces no es la empresa la que se debe adaptar a la universidad. La universidad tiene que adaptar a las necesidades. Entonces es escoger 1 o 2 días libres que le pueda dedicar libremente el alumno para asistir a la clase. Es decir, se escolariza 1 día o 2 días, pero él se aplica porque tiene una necesidad de aprender y una hambre tremenda de mejorar en su trabajo. Entonces él estudia en cuanto encuentra un ratito libre, se mete a la computadora. Ahora la tecnología es a nuestro favor, ¿no? Uh-huh. Y no hay que aprender lenguajes especiales como... Y ustedes no se esperan a que salgan los nuevos libros porque los tienen en línea. Están en línea, así es, pero aparte, el propio alumno, como es una educación, un proceso transversal, el propio alumno se convierte en el texto del otro alumno. Es decir, hay personas que trabajan en el sistema judicial, entonces ellos tienen tanta experiencia, ¿no? que ayudan. El alumno que no está en esa área le consulta, ¿no? Maestro, nos queda un minuto, bueno, pero dígame, ¿qué es eso de los priistas? Bueno, usted es priista, ¿no? Sí, de hueso colorado, sí, toda la vida, de hueso tricolor. Sí, es que yo hago esa analogía, no trato de estigmatizar a nadie, es que hay personas que dicen, es que si el PRI no me invita, entonces yo tengo que, o no soy priista, o me cambio a otro partido. No, el priismo no se ejerce en oficinas, no se ejerce en un cargo dentro del partido, porque entonces caemos, si yo tengo que ser priista y me tienen que dar esas condiciones, entonces es como el que quiere vender hot dogs y dice, cómprenme la carreta y pónganme el puesto y consíganme el permiso en el ayuntamiento. O sea, no se puede ser priista hot doguero, pues. El priismo se ejerce en el aula, se ejerce en tu trabajo, se ejerce ante las cámaras, en los micrófonos, se ejerce por donde tú camines. Hay una serie de principios y de valores que te infunde el partido, que es lo que te convenció a formar parte de ese partido, que te obliga a ayudar, a servir, y la política es servicio y la política es conciliación de intereses. Entonces, donde tú vas, ejerces un trabajo de conciliar los intereses, priistas o no priistas. Yo concilio muchos intereses en la escuela, en la universidad ahí particular. ¿Por qué? Porque ahí no me importa de qué colores traigan, si son o si son morenos, güeros o tricolores, ¿no? Ahí el individuo tiene una necesidad y nosotros tenemos que darle ese servicio, y eso está dentro de los principios básicos de mi partido. Ahora, ¿por qué soy priista? Porque era el único partido en el mundo que tenía una Secretaría de Deportes, y yo fui invitado a ir a organizar deportes. No fui invitado a ideologizar, nada, sino que el proceso en sí yo fui conociendo porque soy muy mitotero, investigador, y me puse a leer y dije, bueno, ya estoy aquí, necesito saber con qué reglas se juega aquí. Muy bien. Y eso me llevó, pero no es para estigmatizar a nadie, no. Nada más yo digo que no necesitas, para ser un priista importante, no necesitas tener una oficina y que te reconozcan y te tomen la protesta, no. Yo soy un priista que me considero muy importante porque yo le tiendo la mano todos los días a muchas personas
dándoles una educación de categoría, de calidad y sobre todo humana y de acuerdo a sus necesidades, donde yo tengo que sacrificar ciertos lujos que me podría dar, porque no puedo dejar a nadie que se quede viendo de afuera comer nieve y otros adentro comiendo nieve, ¿no? Como decía Abelardo Rodríguez, nuestro gran amigo, que en paz descanse, ¿no? Que en Magdalena había chamacos que veían comer nieve y los chamacos comían nieve, ¿no? Entonces, qué triste, ¿no? Así es. Maestro, muchas gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Gracias por la oportunidad de expresarte a este humilde servidor, y siempre estaremos al servicio, Iridea, y felicidades porque es un excelente programa. Muchas gracias. Gracias también a usted que nos escucha. Gracias a Karina Cardosa, que está de fiesta hoy por su cumpleaños, a Margarita Morales allá atrás del vidrio, a nuestro director Francisco Javier Ruiz Quirrín, su compadre. Sí, muchas gracias a usted que está aquí hoy con nosotros y que lo estará también la próxima semana. Recuerde, esto es Mexicanos Chingones y usted es uno de esos.